Pues hola a todos, muy buenas noches y pues bienvenidos una vez más a este espacio BETS. Ya saben que este es un espacio que he creado para hablar de temas de salud, pero enfocado desde un punto de vista diferente. Pues obviamente con la idea de que esto sea más aplicable, más fácil en nuestro día a día. Así que pues esa es la idea de este espacio BETS. Bienvenidos a los que se están conectando poco a poco. Muchísimas gracias por estar ahí. Y pues bien, hoy es el séptimo tema de la tercera temporada. Hoy es el último tema. En la primera temporada estuve platicando un poquito sobre algunas analogías de la vida y la salud, aprovechando que pues en ese momento estuve haciendo un viaje y pasé por diferentes lugares, entonces ahí fui como haciendo las diferentes analogías. La segunda temporada hablé un poquito sobre el poder de la intención, es decir, con qué intención es que observamos las enfermedades en nuestra vida. Todos estos les llamé el espacio BETS, el video de los lunes, porque los lunes era que sacaba estos videos muy cortitos. Y esta tercera temporada que hoy llega a su fin, pues he hablado un poquito sobre los sentimientos que afloran cuando hay una enfermedad. Así que yo creo que es muy importante que nos demos cuenta y que reconozcamos todas esas cosas que empezamos a vivir para saber cómo afrontarlas. Entonces, esta es la idea. Así que hoy el tema es un tema muy bonito que se llama oír y escuchar al cuerpo. Y pues precisamente hoy en la mañana desperté con una frase en la cabeza, igual que la semana anterior. Por alguna razón vino a mi mente y la frase dice, pues no hemos aprendido a ver la lección del dolor mientras lo transitamos, sino hasta después que lo hemos pasado. Y esta frase lo que quiere decir es que, por ejemplo, cuando hemos tenido alguna situación difícil en nuestra vida y pasa el tiempo, cuando logramos ver hacia atrás, es decir, cuando lo vemos en retrospectiva, logramos entender que tenía un propósito, que algo aprendimos y que gracias a esa situación, el día de hoy somos unas personas diferentes. Aprendimos algo, tenemos una mejor versión, como sea que lo queramos ver. Pero entendemos que algo pasó, algo bueno tuvo que pasar gracias a eso. Entonces, eso quiere decir encontrar un propósito. Entonces, esta frase nos invita pues ya que estoy en una enfermedad, que es este proceso doloroso o incómodo, ya que estoy atravesándolo, pues aprovechar y de una vez, no esperar años para poder entenderlo, sino que de una vez entender cuál es el propósito. Y la idea no es verlo como un sacrificio, porque cuando lo vemos como un sacrificio, de verdad que cuesta mucho y pesa. Es decir, tengo que aprender algo, pero para aprenderlo necesito pasar por esta enfermedad. Entonces ahí es un sacrificio y ahí es donde nos cuesta y nos pesa mucho. Es mucho mejor si lo vemos como un esfuerzo, y este esfuerzo es precisamente la intención con la que voy a abordar este tema de la enfermedad. Entonces, pues de eso se trata. Hoy voy a hablar un poquito más sobre la intención, de qué se trata. Pues muy bien, entonces entro directamente ya al tema. Y pues bueno, oír y escuchar al cuerpo tiene tres variables. Oír es una, la otra es escuchar y la otra es el cuerpo. Y el cuerpo tiene un lenguaje propio. Entonces, a ver, cuando hablamos de oír quiere decir que yo logro percibir sonidos, pero que realmente no entiendo qué es lo que está pasando. Por ejemplo, ahora podría haber música, podría estar la televisión encendida y yo poder percibir esos sonidos sin lograr entender qué es lo que está pasando. Y vamos a dejar aquí algo muy claro, que no podemos prestar atención a dos cosas a la vez en nuestro 100%. Por ejemplo, ahí está la creencia de que, bueno, la creencia no, es un hecho de que las mujeres son un poquito más fáciles o tienen esta facilidad o habilidad de poderse organizar un poquito más que los hombres, es decir, el famoso multitask. Pero en algo sí yo no estoy de acuerdo, y es que aunque estén haciendo lo mejor posible, no están dando el 100% en cada una de las cosas, porque no es posible dispersar, porque precisamente tu atención está muy dispersa y no es posible tener el 100% de la atención en dos momentos a la vez, en dos lugares a la vez. Es como que yo esté platicando con alguien y tenga en mi mano un celular. En el momento en que yo volteo a ver para abajo, ya no estoy prestando atención aquí. Entonces eso quiere decir, tal vez te estoy escuchando, en cuanto yo volteo a ver para abajo, ya simplemente te estoy oyendo. Estoy percibiendo tus sonidos, pero realmente no capto muy bien lo que estás diciendo. Ahora, cuando hablamos del cuerpo, estos sonidos, vamos a decir, o esto que está haciendo bulla o ruido, va a ser precisamente los síntomas, ese dolor que hace que llame nuestra atención, como cuando escuchamos ese sonido y sabemos que está por ahí. El síntoma lo que está haciendo es precisamente eso, está generando ese, vamos a poner entre comillas, ese sonido.
Y muchas veces lo que hacemos con los síntomas es quererlos callar, precisamente con los medicamentos. Ahora imagínate que tú estás platicando con alguien y que esa persona simplemente esté oyéndote, que realmente lo que le dices no tiene tanto interés y que lo único que quiere es callarte. Eso es algo muy frustrante. La frustración es un tema que ya también platiqué en los videos anteriores. Y esta frustración va a llevar a que sea una mala relación o a que se empiece a generar una mala relación. Para que haya una relación, pues debe haber un intercambio de comunicación y eso se hace a través de las conversaciones. Entonces muchas veces creemos que nuestras conversaciones son acerca de nuestras relaciones, pero realmente nuestras conversaciones son nuestras relaciones. Así que depende del tipo de atención que yo estoy prestándole a la otra persona, va a ser el tipo de relación que estoy fomentando. Entonces, dejo por a un lado ahora ya la primera variable, que es oír, y veamos cuál es la diferencia con escuchar. Cuando escucho, logro captar un mensaje. Es decir, mi atención está un poquito más enfocada en la persona que tengo enfrente o lo que estoy escuchando. Entonces, porque precisamente mi atención está dirigida hacia eso, y ahí es entonces en donde yo puedo lograr captar ese mensaje. Pero para poderlo captar, antes tiene que pasar algo muy importante, y es precisamente tener una atención activa o una escucha activa o una atención plena, consciente, presente, como le quieras llamar. Lo importante es tener esa atención. Ya he mencionado en otros videos que la atención es como la antesala de la conciencia, y para poder escuchar un mensaje tengo que tomar conciencia, así que necesito sí o sí la atención. ¿Para qué? La finalidad es lograr comprender el mensaje, que esa es la diferencia con el oír, que simplemente percibo que algo me quiere decir. Ahora, dejo esto en pausa porque ya regreso en un momento con la segunda variable y paso a la tercera, que es el cuerpo. Obviamente, para que necesitamos oír y escuchar al cuerpo, pues quiere decir, algo nos quiere decir definitivamente. Es decir, si nos quiere decir algo, el cuerpo tiene su propio lenguaje. Y para eso tenemos que aprender este lenguaje, porque de lo contrario es como que alguien me empieza a hablar ahorita en alemán. Yo que no sé alemán no lo entendería absolutamente nada. Tengo que primero aprenderlo para después poder comprender. Así que la idea de estos videos es precisamente eso, poder comprender el lenguaje de nuestro cuerpo. Entonces, si hay un lenguaje, quiere decir que hay un mensaje de por medio, y para que haya un mensaje de por medio necesitamos que haya una comunicación. Para que haya una comunicación, si yo no estuviera en este momento de este lado de la cámara y ustedes ahí conectados acompañándome, no existiría entonces una comunicación, estaría yo simplemente hablando solo. Entonces, para que haya una comunicación se necesitan al menos dos personas o dos partes. Si lo hablamos de nuestro cuerpo, está nuestro cuerpo y nosotros. Y para que haya esta comunicación necesitamos entonces que sea bidireccional, tanto como si los dos hablan, como si únicamente uno escucha, pero tiene que haber alguien que emite y alguien que recibe. Entonces, esta comunicación bidireccional incluye dos componentes, que son las preguntas y las respuestas, que eso es lo que voy a hablar al final cuando hable de los puntos BETS, es decir, cómo vamos a aterrizar con este tema de hoy. Entonces, continúo entonces con la segunda parte, que es el escuchar. Cuando escucho, entonces hablamos que necesitamos antes tener una atención activa. Pero a ver, hay diferentes niveles de atención. Entonces vamos a ir profundizando, y los niveles de atención pueden ser nivel de escucha. Ya sabemos que estos niveles de atención tienen que ver con las conversaciones. Y entonces, según el nivel de atención que yo le estoy prestando a la persona, es el nivel de relación que tengo con esta persona. Si no es así, si no se entiende muy bien, lo pongo con un ejemplo. Alguien que a ti te interesa muchísimo, tu atención es total. Entonces es el de los niveles de atención más altos. Pero si en la calle te encuentras con alguien que no te cae muy bien, tu atención va a ser como mínima. Entonces ahora veamos cuáles son los niveles de atención. Lo voy explicando en cuanto a conversaciones con otras personas, y trata de ir haciendo tú la analogía con tu cuerpo, y de todas formas yo lo voy a ir haciendo también poco a poco. Primer nivel de atención. En este primer nivel de atención es el nivel de los juicios. Es decir, cuando yo estoy platicando con alguien y lo estoy escuchando, entonces lo que yo estoy escuchando empiezo a emitir juicios, haciendo interpretaciones en mi mente, y empiezo a emitir juicios de esto es bueno, esto es malo, esto no le conviene, yo no lo haría así, etc. Y entonces
Estos juicios lo que hacen es como activar mi diálogo interno o mi conversación interna, y entonces en el momento que alguien me dice una palabra que resuena conmigo, me voy. Es como que ahorita alguien me estuviera platicando y de repente sale la palabra playa, tengo muchísimas ganas de ir a la playa, entonces la persona sigue hablando y yo ya me imaginé en la playa. Entonces eso es mi diálogo interno. ¿Eso qué quiere decir? Cuando empiezo a emitir un juicio, entonces lo que me estás diciendo en algún momento mi diálogo interno me va a alejar de ahí. Eso quiere decir que pues no me importa mucho lo que me estás diciendo, porque me importa más lo que yo estoy viviendo en esta experiencia a donde me fui, gracias a mi diálogo interno. Y en algún momento, como yo estoy emitiendo un juicio de algo, que esto que me estás contando es bueno o es malo, entonces estoy reafirmando tu historia, diciéndote que es bueno o malo, pero te estoy reafirmando que lo que me estás contando es cierto, independientemente de lo que sea. Y esto tiene mucho que ver con lo que hablé la semana pasada sobre la queja, que cuando yo emito un juicio sobre la queja que me estás dando, la estoy reafirmando. Entonces ese es el primer nivel de atención. Segundo nivel de atención es en donde aparecen las diferencias. Es decir, lo que me estás diciendo, empiezo a hacer yo una comparación con lo que tú estás diciendo con lo que yo sé. Entonces, como empieza a haber una comparación, empiezo a crear distancia, y al crear distancia creo separación, y ese es un tema o otro tema muy profundo sobre la dualidad y la unidad, pero empiezo a generar esta distancia entre los dos. Entonces, pues bueno, obviamente este nivel de atención, estos primeros dos niveles de atención son los que más utilizamos durante nuestras conversaciones normales en el día a día. El tercer nivel de atención es el nivel de la empatía. Cuando uno empata con alguien quiere decir que está igual. Y entonces, cuando estamos iguales con alguien no quiere decir que cuando tú me estás contando, digamos, una pena o me estás contando síntomas que tienes, yo como médico, no quiere decir que yo me vaya a poner a sufrir contigo porque tú estás sufriendo. Quiere decir que logro en este nivel de la empatía, logro ponerme en tus zapatos, es decir, logro comprender un poquito mejor qué es lo que estás pensando, qué es lo que estás sintiendo, y logro comprender de esa manera el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces, si vemos aquí una comparación entre estos primeros tres niveles de atención, en el primer nivel de atención estamos todos constantemente. El segundo nivel de atención lo voy a poner ya hablando un poquito en términos de salud, los médicos. En la escuela de medicina, cuando empezamos a aprender un poquito sobre cómo interactuar, cómo hacer la entrevista con un paciente, damos una pequeña y mala pincelada con pintura vieja al tema de la empatía. Y no quiere decir que no nos importe lo demás, pero simplemente se trata de una forma muy superficial, porque no aprendemos técnicas de cómo crear rapport, de cómo realmente acercarnos a las personas a los pacientes con los que estamos platicando, porque a la larga la medicina tradicional, a la que es así cuadrada, nos interesa mucho saber la fisiopatología, lo que podemos ver, la ciencia, sin darle tal vez tanta importancia a lo que hay detrás, que es a todo lo que estamos profundizando ahora en estos temas. Entonces, el segundo nivel de atención es especialmente el que utilizamos los médicos. ¿Y por qué? Porque voy a hacer, como es el nivel de las comparaciones o de la diferencia, lo que tú me estás diciendo lo comparo con la información que yo sé. ¿Para qué? Para poder hacer un diagnóstico y darte un tratamiento. Entonces ahí definitivamente necesitamos tener ese tipo de atención y ese tipo de conversaciones. Entonces la relación médico-paciente en algún momento tiene que guardar esa distancia. ¿Para qué? Para que podamos hacer un diagnóstico muy objetivo y dar un tratamiento adecuado. ¿Qué más? El tercer nivel, que es el nivel de la empatía, que es donde la persona que está escuchando se logra poner en los zapatos de la otra persona para lograr comprender lo que piensa, lo que siente y por qué está haciendo todo esto. En esto tienen más entrenamiento los psicólogos. Que no quiere decir que los médicos en algún momento no podamos utilizar o llegar a ese nivel de atención, pero los psicólogos tienen más entrenamiento en esto. Entonces, para que vayan más o menos dándose una idea de a qué me refiero con estos niveles de atención. El cuarto nivel de atención es el nivel más alto o el nivel más profundo, y es a donde queremos llegar realmente. Y es a donde yo me dirijo precisamente con el método BETS, que es profundizar muchísimo. Y esto quiere decir, en el cuarto nivel de atención, que es el nivel de atención, de una atención consciente o de la conciencia, o presente o plena, llámale como quieras. En este nivel no hay juicios.
Y entonces, como no hay juicios, no hay bueno ni malo. Como no hay juicios, no hay diferencias. Como no hay diferencias, no hay distancia, no hay separación. Entonces, ¿qué hago? Simplemente soy un observador, soy un testigo de lo que estoy observando. En este caso puede ser, si estoy en una sesión de bets, simplemente estoy escuchando realmente todo lo que me está diciendo la persona, incluso con su lenguaje corporal. Si estamos hablando de aplicarlo a la salud, estoy observando la enfermedad, cómo se siente en mi cuerpo, sin decir esto es malo, esto no lo quiero, etc. Simplemente decir, quitarle los deberías, y cuando le quito los deberías, queda lo que es decir, queda una aceptación de lo que está sucediendo. Entonces, cuando esto sucede, yo no voy a generar una empatía con la persona sumándome a la historia, sino simplemente pudiendo, con una atención genuina, pudiendo entender qué es aquello que la persona aún no puede ver. A esto le vamos a llamar una bendición. No una bendición mágica de decirte que Dios te bendiga y con eso espero que te mejores, sino que con esto, al decir una bendición, me refiero a que poder ver lo que la persona aún no ha visto porque está metida en el problema, en la enfermedad, en el dolor, en el sufrimiento, y ese algo que la persona no puede ver es el propósito. Y es precisamente hacia eso a lo que me dirijo yo con todos estos temas, y ya un poco más profundo en las sesiones aplicando el método BETS. Entonces, ya que quedamos claros con estos cuatro niveles de atención, ahora hagamos la analogía. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo cuando nos escuchamos en cada uno de estos niveles? Si me escucho, si estoy enfermo, haz el ejemplo o recuérdate la última vez que hayas estado enfermo. Estamos enfermos, y si estamos en el primer nivel, en el nivel de los juicios, esto es negativo, esto no lo quiero, entonces ¿qué hago? Simplemente estoy oyendo. ¿Y qué hago yo cuando oigo algo y no me gusta? Lo callo. ¿Y cómo lo voy a callar? Con medicamentos, que está muy bien. No estoy en contra de la medicina porque nos hace pasarla pues no tan mal y entender un poquito más sencillo lo que está detrás. Pero eso es lo que hacemos si nos quedamos en el nivel 1. Si vamos al nivel 2, que es el nivel de las diferencias, entonces aquí, como hay una comparación, entonces empiezo a comparar cómo era mi salud antes y después, y empiezan los reclamos y empiezan las quejas, que fue lo que hablé en la semana pasada. Si entonces avanzo un poquito más y llego al nivel 3, que es decir, al nivel de la empatía, es decir, que yo realmente voy a lograr empatar con mi cuerpo, es decir, le voy a prestar atención y me voy a detener para prestarle los cuidados que de alguna manera me está pidiendo o me está exigiendo. Si logramos pasar, y hacia eso vamos, al cuarto nivel, es decir, al nivel de la conciencia, aquí es donde entonces ya podemos ver con claridad el propósito. Y a eso me refería con la frase del inicio, de que no hemos aprendido a ver la lección del dolor mientras lo transitamos, sino hasta después. Y esta intención es el propósito. Entonces, esto es lo que tiene que ver con escuchar a nuestro cuerpo desde este cuarto nivel. Y entonces ya con esto, ya desarrollé el tema sobre qué es la diferencia de oír, de escuchar y el lenguaje del cuerpo. El lenguaje del cuerpo lo voy a tratar un poquito más a profundidad en la cuarta temporada del Espacio BETS, que bueno, ya ahora les cuento. Así que vamos terminando ya con este tema, ya doy cierre a todo el desarrollo. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, este es el momento, porque ahora voy a dar unos pequeños avisos, voy a dar los puntos BETS, es decir, sí, qué bonita la información y qué hago con esto. Ahora voy con eso, pero aprovechen entonces si tienen alguna duda o algún comentario, este es el momento para que al final pues ya lo leamos, si es que hay alguno, y ya lo compartimos con todos. Entonces, los avisos. Aviso número 1, pues bueno, contarles y compartirles la alegría de que ya tengo impresa la segunda edición de mi libro El arte de estar sanos. Precisamente hoy en la mañana los fui a recoger, así que es una alegría muy grande para mí poderlo ya tener en mis manos y poderlo compartir. Así que ya está listo. Artemis y Sofos creo que por el momento no están recibiendo los pedidos porque pues obviamente están cerradas las oficinas, pero en Bookstore Guatemala, que es una página en Facebook, ellos sí están llevando los pedidos a domicilio, entonces a través de ellos se puede encontrar. La diferencia, porque en algún momento alguien me dijo, yo lo acabo de comprar, me hubiera esperado. La diferencia es
que esta segunda edición tiene comentarios de médicos de diferentes partes del mundo que me han enviado un comentario en el cual me cuentan cómo ha cambiado su vida personal y profesional desde que han podido leer ese libro, así que ahí los he compartido y de todas formas creo que en algún momento pues bueno, lo voy a compartir también en mis redes porque es algo que realmente suma mucho valor. Así que bien, ese es el primer aviso, ya está lista la segunda edición del arte de estar sanos. Siguiente aviso, si no me siguen todavía en Facebook, búsquenme, ahí estoy como Dr. Omar Morales, My Health Coach, y la idea de que me busquen ahí es porque la cuarta temporada la voy a hacer, no sé cuándo todavía, pero la voy a hacer a través de Facebook Live, entonces ahí va a ser. Por eso es la idea de que, para que no se les olvide, de una vez hoy vayan y le dan la manita para arriba para seguir, y ahí estaré publicando eso. Además de que todos los temas que he hablado sobre esta tercera temporada, los estoy convirtiendo en un ebook. Y este ebook se los voy a dar de una forma gratuita, así que si les gustan los videos están en Facebook, están en YouTube, algunos están ya en el canal de Instagram. Y si les gusta leer, ahora que tenemos un poquito más de tiempo, yo creo que ya para el fin de semana ya terminé el ebook y lo voy a distribuir a través de Facebook. Entonces esa es la idea, porque Instagram no nos permite pues hacer traspaso de archivos. Entonces no se les vaya a olvidar ir a seguirme en la red de Facebook. ¿Qué más? Los videos, como ya dije, ya están en YouTube. Este obviamente todavía no. Estará para el fin de semana, la otra semana ya estará disponible también, por si lo quieren compartir con alguien. De todas formas queda 24 horas en la historia aquí en Instagram. Y pues bueno, contarles también que estoy haciendo citas online, especialmente para trabajar método BETS. Si es algo directamente de una enfermedad que amerite que haga un examen físico, entonces eso es diferente, que también estoy viendo en la clínica, pero sesiones online por todo lo que estamos viviendo para método BETS. Y el último es, pues bueno, que también para finales de año ya va a estar listo el segundo libro, en donde voy a hablar un poquito sobre principios y valores de la A a la Z para una vida más sana. Así que ese libro está muy muy bonito, es como una secuencia del primer libro, que no necesariamente tienen que haber leído el primero, pero va a ser mucho más fácil entenderlo si han leído el primero. Así que para final de año ya estoy trabajando en eso y pues bueno, ya compartí esta alegría. Con esto termino los avisos y pues bueno, ya vamos a los puntos BETS del tema oír y escuchar al cuerpo. Así que el punto BETS número 1 es, como hemos hablado sobre la intención y hablamos que en esta conversación que voy a tener con mi cuerpo, entonces lo que vamos a hacer es hacer preguntas para esperar a que nuestro cuerpo nos responda. Entonces la primera pregunta que nos vamos a hacer a nosotros va a ser, ok, me voy a comunicar con mi cuerpo. ¿Con qué intención me quiero comunicar con mi cuerpo? Y eso lo pueden hacer cuando estén enfermos o si están en una conversación con alguien más. Pregúntense, ¿con qué intención me estoy comunicando con esta persona? Y se darán cuenta del poder que tiene esa pregunta a la hora de comunicarse con alguien, de tener una conversación. Que si ustedes se dan cuenta que simplemente querían pasar el tiempo, eso será un nivel 1 o 2. Pero si se dan cuenta de eso, si toman esa conciencia y quieren profundizar, pues obviamente van a querer ir a un nivel más alto o más profundo. Entonces, punto BETS número 1 es con qué intención me quiero comunicar con mi cuerpo o con esta persona con la que voy a platicar. Esto nos va a llevar a la segunda pregunta. Ya que tengo la intención, ¿en qué nivel de atención sería eso? Si no te recuerdas bien de los niveles de atención, ya este video va a quedar ahí grabado y si no va a estar en el ebook también para que esté mucho más sencillo. Pero identifica cuál es la intención y luego cuál es el nivel de atención que quieres prestarle a esa conversación. ¿Qué conversación vamos a decir que es igual a relación? ¿Qué más? El tercer punto. Después de haber hecho eso, entonces vamos a eliminar los juicios, vamos a eliminar los deberías. Y entonces cuando yo quito todo esto en una enfermedad, es decir, le quito todas las historias, me va a quedar únicamente lo que es. Si yo digo es que yo debería estar mucho mejor, si yo quito este debería, ¿qué es lo que me queda? Simplemente lo que hay. Y eso quiere decir que nos va a llevar a la aceptación. Recordémonos que después de la aceptación se eliminan las resistencias y empezamos a vivir todos estos principios y valores, que por eso es que es la idea del segundo libro,
de la humildad, de la creatividad, del poder escuchar. Y entonces ese es el tercer paso, quitar los juicios, quitar los deberías. Punto BETS número 4 es esta enfermedad que estás viviendo o esta situación incómoda por la que estás atravesando. Pregúntate, ¿qué te impide? ¿Qué te está impidiendo hacer? Vamos a poner un ejemplo. Si yo amanezco con dolor de garganta y ya hice los primeros pasos y hago la pregunta, ¿qué me impide este dolor de garganta? Y entonces aquí es donde necesitamos un poquito de la creatividad, que no vamos a poder llegar a ello si no hemos pasado primero por el camino de la aceptación. Entonces, cuando logro hacer esta pregunta, ¿qué me impide? Vamos a poner el ejemplo, lo que me impide es hablar bien, lo que me impide es decir las cosas. Entonces, ahí es donde entra la creatividad y empezamos a hacer analogías con nuestra vida. Ok, ¿qué es aquello que yo quiero decir y que no he podido? O que me cuesta, o que me provoca dolor decir. Y eso nos va a llevar al punto BETS número 5, que es, ¿desde cuándo me impide este dolor de garganta decir aquello que no he podido o que me duele o que me cuesta? Y lo más seguro es que ahí vamos a encontrar también en el segundo o tercer video de estos temas, creo que hablé de los 3 momentos del estrés en la enfermedad. Lo pueden revisar en los videos y si no también va a estar en el ebook. Y entonces, ¿desde cuándo? Tiene que ver con el primer momento del estrés de la enfermedad. Es decir, ¿qué pasó en tu vida antes de que te enfermaras? ¿Qué pasó en tu vida que hubo algo que no pudiste decir y en algún momento, pues bueno, tienes ese dolor de garganta, por así decirlo? Entonces empezamos a jugar con estas analogías de la salud y aplicándolo a nuestra vida. Y ahí vamos a ir encontrando que antes cuando estaba sano y me enfermé, en este lapso algo pasó. Lo más seguro es que va a estar en relación con esto que estamos platicando ahora. Entonces, punto BETS número 5 es, ¿desde cuándo me impide hacer eso? Y ya que he tomado conciencia de eso, llego al último punto BETS, porque todo esto solo es información y está muy bien. Y ahora entonces pongámonos en acción, hagamos algo diferente. ¿Qué puedo hacer hoy para empezar a decir aquello que no he podido decir? ¿Qué puedo hacer hoy? Por ejemplo, si mi enfermedad es que me doblé un pie, ¿qué me impide hacer esta enfermedad? ¿Qué me impide el haberme doblado el pie? Me impide caminar. El caminar, pues poniéndonos creativos, vamos a decir bien, entonces el caminar significa para mí avanzar. Ok, ¿qué es aquello en tu vida en lo que no has podido avanzar? O que te duele avanzar, o que te está costando mucho avanzar. Utiliza estas analogías. ¿Desde cuándo? Y el punto BETS número 6 es, ¿qué puedo hacer hoy para empezar a avanzar? Que puede ser en una relación, que puede ser en un proyecto, que puede ser en un libro que querías leer, que les recomiendo El arte de estar sanos en su 2ª edición. Y entonces para empezarnos a poner en acción, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Porque cuando hacemos esto y escuchamos a nuestro cuerpo desde este 4º nivel de atención, realmente estamos entendiendo que nuestro cuerpo, a través de ese dolor, solo nos estaba dando el mensaje de: puede ser que sean estas cosas que cada quien estamos encontrando. Ese dolor de garganta por aquello que no podía decir. ¿Qué puedo hacer hoy? Pues bien, puedo escribírselo por mensaje de texto a la persona que se lo quería decir. Puedo llamarla y decirlo. Puedo escribir una carta. Pero la forma es de expresarlo y de poder hacer algo al respecto de aquello que me está impidiendo. Porque por lo general, esto que me impide tiene en relación con el primer momento del estrés, que es, podríamos decir, la causa emocional o el conflicto que hizo que tu biología fuera más vulnerable y que en algún momento pues te enfermaras. Así que con esto termino ya los 6 puntos BETS. Ha sido de verdad un gustazo para mí poder compartir con todos ustedes. He recibido comentarios muy bonitos. Una persona me dijo que lástima que había llegado al final. Yo digo, pues depende cómo lo veamos, porque la verdad que hemos aprendido mucho. Yo he aprendido mucho trabajando estos temas y compartiéndolos. Y esto pues definitivamente también abre el camino para el siguiente paso, que será la siguiente temporada, que será el siguiente libro, que son las citas online, que son muchísimas cosas que vienen por delante. Así que muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarme en todos estos videos. Y ahora pues bien, voy a revisar si hay algún comentario o alguna pregunta para que podamos resolver ahora. Y si no, pues bien, aquí estoy viendo, hay personas en Estados Unidos, aquí en Guatemala por supuesto. Hay muchos colegas
Saludos, muchas gracias. De verdad que me alegra muchísimo ver a muchos colegas que están aquí viendo estos temas porque de alguna manera, como no hemos tenido el entrenamiento de pasar del nivel de atención 2 al 3, entonces yo creo que estos temas también ayudan mucho y que la siguiente temporada voy a meter mucha fisiología y muchas cosas ya de ciencia y que creo que ahí tal vez nos vamos a terminar de enganchar un poquito más, especialmente a los que nos gusta la ciencia. Saludos, a ver, son muchos, así que no puedo mencionarlos a todos, si no, se alarga mucho el video. Pero muchísimas gracias, hay excompañeros del colegio también, qué bueno, vecinos de la infancia, en Colombia, saludos, México, Carla saluda también, hola, saludos, Wendy Ruano, hola, saludos. ¿Cómo evitar el diálogo interno si de verdad quieres prestar atención? Bien, con esto hay un ejercicio que aprendí en mis cursos de programación neurolingüística y es precisamente que cuando la persona está hablándote, esto nos lo pregunta Nata Kike. Bien, Nata Kike, a ver, cuando la persona te está hablando, lo que puedes hacer cuando sientas, porque eso es algo natural de la mente, que se vaya, que tenga ese diálogo interno. Pero cuando te des cuenta, cuando tomes conciencia de que te estás yendo, entonces lo que puedes hacer es empezar a repetir las palabras que la otra persona está diciendo. Y repetirlas obviamente mentalmente, no las vayas a decir en voz alta porque puede pues obviamente estropear un poquito la conversación. Pero empiezas a repetir lo que la persona está diciendo. Si te dice, fíjate que me acabo de ir a la playa, y entonces tú dentro de tu cabeza estás repitiendo, sí, me acabo de ir a la playa. Y con eso lo que estás haciendo es evitar el diálogo interno para prestar atención 100% con la persona que estás trabajando. Cuando lo aplicamos con nuestro cuerpo es exactamente igual. Es decir, vamos a empezar, el dolor de garganta. El dolor de garganta, sí que, me habían dicho que tal remedio era bueno, que tomara, qué sé yo, miel y limón, que no sé qué. Ya se fue la mente. Entonces empezar a decir, ok, dolor de garganta. Y empezar a hacer estos 6 pasos que ya mencioné al final del tema. Si ha quedado claro, por favor, solo una manita para que yo sepa, y si no, pues buscamos algún otro ejemplo. Más amigos, cirujano plástico, traumatólogo, que alegre, de verdad me alegra muchísimo que estén por ahí. Analu, saludos. Debbie, felicitaciones. Lucía, felicitaciones. Me imagino que será por el libro, pues muchas gracias. Espero que se lo disfruten muchísimo. Mom of Nick, hola. Hola doctor, en el caso de poder entender un padecimiento en un paciente, ¿uno como médico puede intervenir desde este punto de vista o solo se trata de entenderlos? Ok, muchísimas gracias, de verdad que es una pregunta un poquito compleja, la verdad. Pero a ver, si estamos desde el punto de vista de médicos y entendemos que detrás de la enfermedad hay un mensaje, es decir, que nosotros, aunque la persona esté enfrente de nosotros con dolor, con sufrimiento, si nosotros logramos ver esa bendición, es decir, logramos entender que detrás de eso hay un propósito, que la enfermedad no es mala, que simplemente le está queriendo dar un mensaje, y logramos hacer que la persona empiece a despertar hacia ese camino, yo creo que ese es nuestro trabajo si queremos hacer una medicina realmente integral, para poder abordar mente, cuerpo, alma y emociones, definitivamente. Y por eso es que he creado el método BETS, que en algún momento pues también he compartido cuáles son los pasos. Entonces, como médicos, obviamente nos toca el nivel 2 de atención, que es sí escuchar, hacer un diagnóstico, dar un tratamiento, y muchas veces las personas tienen que dar el ok o la luz verde para que uno pueda realmente empezar a hacer preguntas un poquito más profundas. Hay personas que pues no les gusta cuando uno quiere indagar un poquito más, entonces pues no pasa nada. Le da simplemente su tratamiento, pero si la persona está como, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué? ¿Qué tengo que aprender yo de esto? Entonces te está abriendo las puertas y entonces puedes hacer precisamente estos 6 pasos que he platicado el día de hoy. Es decir, ¿cuál es tu padecimiento? ¿Desde cuándo? ¿Qué pasaba en tu vida cuando empezó esto? Y ahí empiezas a investigar, y la persona, tú no tienes que hacer nada más que irle dando luces para que la persona vaya entendiendo la razón de ser de la enfermedad en su vida. Muchas gracias. Saludos a doctor Manuel, urólogo desde México, qué alegría. Saludos.
Em, a ver, ¿quién más? Saludos. Gracias desde México. Cuando existe un dolor de rodilla y luego identifica que el dolor está en todo el lado izquierdo, ¿qué puede usted comentar? Mira, la verdad que me iría así, de una forma muy sencilla, aplicando método Betz es un poquito más profundo, pero así de una forma muy sencilla, podríamos decir cuándo empezó el dolor de la rodilla y qué pasó en tu vida en ese momento. Cuando hablamos de las rodillas desde el punto de vista de la biodescodificación, las rodillas tiene que ver con, obviamente, poderte arrodillar, y esto quiere decir con la sumisión, o con el poder doblegarte, o con el poder ser un poquito flexible. Entonces, esta situación que haya pasado en tu vida en esa época, tendríamos que buscar una relación con esto que te estoy diciendo para poder ir buscando un poquito más, pero de una forma muy sencilla es cuándo empezó el dolor de rodilla y qué pasaba en tu vida en ese momento, que es lo que habíamos dicho en algún momento, es el primer momento del estrés. A ver, Nat desde Estados Unidos, muchas gracias, y perfecto. Y saludos desde Misco. Qué alegre, desde Misco y desde México. Pues bien, entonces muchísimas gracias por haberme acompañado a todos estos temas. Si no los han visto, ya saben, están en Facebook, están en YouTube. La otra semana síganme en Facebook para que ahí puedan tener acceso al ebook, que va a ser gratuito. Y pues nada más, les dejo un fuerte abrazo, todo mi cariño, y pues les estaré contando muy pronto de las nuevas noticias y de los nuevos proyectos. Que estén muy bien todos, cuídense y pues bueno, nos seguimos viendo muy pronto.